Cuando un ciudadano comete un delito, ¿qué se hace con él? ¿Cómo actúa nuestra sociedad con quien viola las normas establecidas? ¿Cuándo el Estado adquiere el derecho de privar a un ciudadano de sus propios derechos y de castigarlo? El poder punitivo es la facultad que tiene el Estado para penar a quien comete un crimen. Quien violó las normas, para que no vuelva a hacerlo, y a su vez disuadir a los demás de imitarlo, pues acabaría pasándole lo mismo. Pero esto fue siempre así, es decir, el poder punitivo siempre operó de la misma forma. ¿Se puede hacer algo diferente de encerrar al delincuente? ¿Y la víctima? ¿Qué hace con la víctima? En todo grupo humano existen dos formas de poder que nadie discute. Primero, el poder que detiene un daño específico en curso, como por ejemplo, cuando una fachada está por venirse abajo, hay un poder social que apuntala a la pared, que la demuele, aunque el dueño no quiera, claro. O bien, si alguien me persigue en la calle con un cuchillo, este poder lo desarma. Esto se llama coerción directa y antes se llamaba poder de policía. Segundo, el otro es el poder de la coerción reparadora. Es decir, cuando el Estado interviene para reparar, para restituir, para indemnizar. Es decir, si no pago el alquiler, evidentemente el dueño va a acudir al Estado, el Estado va a usar su coerción para desalojarme. Esto es natural, ¿no? Estas dos formas de coerción resuelven el problema. Una lo previene, la otra lo repara. Pero, ¿qué ocurriría si una vez causado el daño, el Estado dijera, acá la verdadera víctima soy yo? Porque lo que se ha violado en definitiva es mi autoridad. Y se concentrara el Estado únicamente en castigar al culpable, para reparar su autoridad dañada, olvidándose de reparar los derechos lesionados de la víctima. Imaginemos que un niño rompe a piedrazos el vidrio de un club. La dirección del club puede llamar al padre del pequeño para que pague el vidrio. Puede enviarlo al psicopedagogo para ver qué le pasa al chico. Y también puede sentarse a conversar con el niño para averiguar si algo lo tiene mal, si algo lo irrita. Son tres formas de modelos no punitivos: reparador, terapéutico y conciliatorio. Pueden aplicarse los tres modelos porque no se excluyen, pero ¿qué sucedería si el director dijera, acá lo que se ha lesionado son mis normas, mi autoridad, y aplicara el modelo punitivo expulsando al niño? Sin dudas, el director reforzaría su autoridad sobre la comunidad del club. Cuando se aplica el modelo punitivo, ya no se puede aplicar ninguno de los tres modelos de solución de conflicto, porque en definitiva el modelo punitivo no es un modelo de solución de conflicto, es un modelo de decisión vertical, de autoridad vertical. Ahora, ¿quién repara el vidrio? Bueno, ese no es un problema del poder punitivo. ¿Y qué sucede con el chico expulsado? Eso no podemos saberlo. Tenemos tan internalizado este proceso que parece que fuera algo inherente al ser humano, pero no es así. El poder punitivo existe hace muy poco tiempo. Si redujéramos el tiempo de vida de nuestro planeta a una semana, diríamos que el hombre apareció en su superficie hace un minuto. Y en ese minuto que hace que estamos en la Tierra, el poder punitivo existe hace apenas unas décimas de segundo.
No, I didn't. You've got to believe me. You've got to believe me. You killed Emily French. No, I didn't. I didn't do it. I didn't kill her. I never killed anybody. El modelo reparador es un modelo de solución de conflicto horizontal, es decir, entre partes. En lugar, el modelo punitivo es verticalizador, corporativiza, jerarquiza la sociedad. Por eso surge cuando las sociedades empiezan a jerarquizarse. Cuando las sociedades van tomando formas de ejércitos, con clases, castas, jerarquías, se militarizan. Y se dice que son sociedades verticales. Pero, ¿qué ocurre cuando una sociedad es vertical? ¿Qué consecuencias produce? Hubo una sociedad que se verticalizó con mucha fuerza en Europa, la romana, y conquistó casi toda Europa. Y pudo hacerlo porque tenía una estructura apuntalada por el poder punitivo, jerarquizada, en forma de ejército. Los germanos, que llegaron después de los romanos, resolvían sus conflictos de otra manera. Arreglaban las cosas con una reparación, entregando algún objeto de valor. No se castigaba al agresor, porque de ese modo no se reparaba ningún daño. Pero durante los siglos XII y XIII, pleno esplendor de la Edad Media, los estados europeos recordaron que era buen negocio encerrar a la víctima y que esto también les servía para reforzar su propia autoridad. E hicieron renacer el poder punitivo y ya nunca desapareció. Los discursos legitimantes del poder punitivo de la Edad Media hoy están vigentes. Es una estructura que permanece casi inalterada. Los siglos pasan y no cambia, vuelve, reaparece con todas sus fuerzas cada vez que el poder punitivo sobrepasa los límites y produce una masacre. El poder punitivo siempre necesita un enemigo para justificarse a sí mismo. Primero fueron los herejes, pero los masacraron muy rápido. El poder punitivo, para justificar su brutalidad, necesitaba un enemigo un poco más digno. El poder punitivo es el instrumento de verticalización social que posibilitó la colonización. ¿Qué hicieron durante la historia las sociedades cuando se verticalizaron hasta asumir forma de ejército? Conquistar a otras. Por eso nada de lo que se diga al respecto es desinteresado, no es ingenuo, es funcional o disfuncional al poder. El pasado nos explica la continuidad de un poder que nació en la Edad Media y subsiste hasta el presente. El 21 de marzo de 1997, Marina Shiffrin, junto a 300 manifestantes, cortaron la avenida 12 de octubre a la entrada de Bariloche. Se trataba de maestros, padres y alumnos que reclamaban por el aumento salarial y la copa de leche. Por esa época los maestros ganaban 300 pesos, con los cuales era imposible sobrevivir. En la provincia de Río Negro, durante la década del 90, a partir del año 95 más o menos, vino un fuerte ajuste en la educación, en la salud, un ajuste económico que, por ejemplo, cerraban escuelas, cerraban aulas, cerraban cargos, bajaban los sueldos, quitaban la copa de leche. Era la época del menemismo, pero allá en la provincia también se aplicó el menemismo, pero claro, con gobiernos radicales. En el 97 viene la rebaja salarial del 10%. Es un decreto del gobernador Verani. Sí, la famosa rebaja, sí. Entonces hicimos una asamblea, estábamos en un paro de docentes, pero hicimos una asamblea más general que incluye a los padres que quisieran venir, a los estudiantes que quisieran venir. Éramos muchos en la asamblea, como 1000. Y resolvimos ir a cortar la ruta. Marina Shiffrin fue una de las maestras que se manifestó a favor de la educación pública en aquel corte de 1997, que duró menos de 2 horas, tras las cuales los manifestantes se dispersaron pacíficamente, restableciendo la libre circulación por la avenida 12 de octubre.
sensación tuviste cuando el fiscal te acusó? No, a mí me parecía una farsa. Te acusó por perjudicar el turismo. Ellos pasaron un video en el juicio donde se veía el corte de ruta, se veía que yo estaba ahí con una participación activa. Entonces después el fiscal dijo y que en Bariloche era fundamental, lo cual es cierto, la industria del turismo, que Bariloche vivía el turismo y culpa mía, digamos, porque en ese momento me juzgaban a mí, los turistas no iban a venir más. De las 300 personas que cortaron una de las entradas a Bariloche en aquella ocasión, 6 fueron procesadas. Marina Shiffrin fue una de ellas. 11 años después, el 14 de marzo de 2008, productores agropecuarios de todo el país salieron a cortar las rutas para manifestarse en contra de un incremento de sus retenciones. Estoy tratando de largar. Yo estoy diciendo que ¿Pero no. cuándo? ¿A qué hora, hermano? Bueno, esperame lo que estoy conversando a la gente. Los cortes se extendieron por más de 4 meses, generando desabastecimiento en las grandes ciudades del país e interrumpiendo el transporte interurbano. ¿Y qué sentiste después cuando, años después, viste las rutas cortadas, interrumpidas por otro sector social que reclamaba otra cosa, ¿no? Lo que pasó con los del campo, que no les hicieron ni un solo procesamiento, me pareció terrible porque no solo a mí me hicieron un procesamiento. Hubo y creo que hay muchos criminalizados por protestar de los sectores populares. Entonces, lo del campo, ahí ya... Y al final te condenaron condicionalmente, entonces. Sí. ¿Y esa condena implicaba una inhabilitación o algo así? Decía que yo tenía prohibido manifestarme en caminos interjurisdiccionales, participar en manifestaciones en caminos, algo así decía. Sí, que tenía prohibido manifestar. Una inhabilitación para una actividad no reglamentada. Claro, no me podía ir a hacer una protesta. Pero esto es un delito, pero usted no puede cometer otro delito durante tanto tiempo. Sí, decía así. Bueno, un poco contradictorio, sí, efectivamente. Sí. Decime, esta sentencia, que bueno, al final terminó en nada, pero ¿afectó los vínculos solidarios entre maestros, padres de alumnos? La intervención judicial hizo dar miedo a la gente. De repente te llegan los gendarmes a tu casa, te dejan papeles, tenés que ir y no sabés ni qué hacer, tenés que tener abogado. Y te dicen, te hablan de prisión. Decime, ¿vos cortarías una ruta si tenés otro medio de reclamar respuesta? No, pienso que no. No, nosotros lo hicimos por eso. Nosotros cortamos la ruta 3 horas. Claro, o sea que es mucho más fuerte. Claro. La presión criminalizadora, digamos que lo que estaba buscando era ejemplificar ese y todos los otros. Claro. Porque, por ejemplo, los piqueteros de Cutralcó cortaron muchas horas las rutas y eso. O sea que se le tiene como una intención muy decidida desde un sector del Poder Judicial de que nadie haga este tipo de cosas, pero no piensan que un modelo neoliberal, que un ajuste terrible en la educación, que en realidad significó lamentablemente una transformación. O sea, era todo como un acuerdo con el modelo que se quería imponer. Esa es la verdad. Más allá de que sea discutible si está bien o mal cortar una ruta para protestar por determinado hecho, lo cierto es que el poder punitivo tendría que tener siempre la misma reacción. O reacciona puniendo, o reacciona sin punir, o si impone penas, que las penas sean más o menos iguales, ¿no? De los miles y miles de ruralistas que durante aquel conflicto del 2008 cortaron todas las rutas del país durante semanas y semanas enteras, el saldo fue el mismo. 6 personas procesadas, pero con una diferencia. Ninguna fue detenida. ¡No vamos a aflojar, ¡No vamos a aflojar! ¡No vamos a aflojar! De las 6 personas imputadas por la marcha de maestros y alumnos en Bariloche en 1997, 4 fueron elevadas a juicio. Y de esas 4, Marina Shiffrin fue condenada a 3 meses de prisión en suspenso. ¿Cuál es la diferencia entre los maestros de escuela pública que se manifiestan y los productores agropecuarios? ¿Por qué una protesta se criminaliza y la otra no?
Más adelante vamos a ver que esto es inherente al poder punitivo, pero antes hay que volver al pasado para entender el rol que el poder punitivo tiene en el presente. ¿Qué significa que la Edad Media no terminó? Significa que somos productos del poder punitivo que renació en la Edad Media y permitió que las sociedades europeas se verticalizaran como ejércitos, dándoles el impulso necesario para ocupar después América, África, Oceanía, para transportar y esclavizar a millones de africanos, diezmar y hasta extinguir a los pueblos originarios y avanzar sobre el mundo con masacres y depredación colonialista y neocolonialista. Cuando se descubre América, 1492, es el momento en el que el poder punitivo ya tiene un discurso. El discurso que está encaminado a crear una matriz de represión a la brujería. El Malleus Maleficarum es más o menos de la misma época. Esa matriz se traslada hacia América en el siglo XVI. Se confirma en gran medida esa hipótesis de la existencia de ese enemigo, de ese Satán, que es el diablo, y que incide en unos grupos poblacionales muy importantes. Las mujeres y sectores disidentes en lo cultural en Europa y también los existentes en América. A los indígenas se los va a ver como brujos o brujas. La misma represión contra las brujas en Europa se traslada hacia América, con algunas importantes innovaciones. Tienen los mismos objetivos de controlar, de dividir territorios, cuerpos, la apropiación de esas potencialidades de los cuerpos, de la propiedad, y todo se va a repetir en una mayor escala. Va a ser la globalización del poder punitivo. Ese genocidio, ese crimen, va a ser de alguna forma también la matriz de la propia lógica represiva. Y esto también se traslada luego a Europa cuando se controla, ese control colonial es trasladado a controles policiales, controles de espacios y de cuerpos a lo largo de los siglos siguientes, XVII, XVIII, XIX y XX. Ese control que ejerce principalmente la policía, los ejércitos, el Estado en su función represiva o punitiva, como si fuese un ejército de ocupación, como si viniese de afuera, como si fuese una nave nodriza que viene y domina a todos los extraños, que son, en ese caso, también aborígenes que son reprimidos por algo que fuera desde afuera exactamente de la propia sociedad. Esto, digo, también tiene que ver con una influencia de Europa hacia América, en la matriz represiva, y de América hacia Europa, en ese control colonial de los espacios y represión de las poblaciones locales. El control a través del poder punitivo era un control terrorista, un control ejerciendo el terror para amedrentar, para lograr naturalizar esa verticalidad del poder punitivo, aquella que hay que temer, pero también para romper relaciones horizontales. Es este mismo modelo el que en el siglo XIX se actúa en la India, en África, e incluso en el que llamamos neocolonialismo actual, donde el centro del poder sigue estando en el norte de Europa, luego en los Estados Unidos, y que se sufre especialmente en las zonas marginales. Una forma de ejercer ese poder también tiene que ver con romper las solidaridades sur-sur, podríamos decir, las solidaridades entre los países colonizados o neocolonizados. Es una estrategia del poder, pero que está íncita en esa verticalización del poder que tiene como herramienta privilegiada al poder punitivo. Aunque hoy parece es difícil entender, hace 350 años la gente realmente creía en las brujas. Y los demonios pueden haber cambiado, pero el poder punitivo siguió vigente cazando brujas durante siglos y sigue haciéndolo hoy, cometiendo masacres silenciosas, pero también criminalizando a aquellos que, desde los sectores más postergados, luchan por romper con la estructura vertical de la sociedad. ¿Cómo se explica, sino que algunas protestas sean criminalizadas y otras no? La caza de brujas no ha terminado. El poder punitivo selecciona sobre quién caerá. Controla a los sectores sociales carenciados o excluidos y les impone penas absurdas y pérdidas de garantía. Persigue la destrucción comunitaria y el sentido de pertenencia a algo común. Busca la violencia social, persigue romper todo lazo entre las distintas clases y hacer retroceder las garantías penales y procesales. Los cortes de ruta en Argentina se han convertido en un método de protesta, en un repertorio de protesta que se convirtió en hegemónico.
El punto es quiénes son los sujetos que llevan a cabo esas protestas mediante esa metodología y cómo son estigmatizados o no. Hay sectores que son más legítimos para la protesta y que son como bien vistos, y hay otros sectores que son objeto de un montón de estigmatizaciones que luego van a derivar en una criminalización. Esas estigmatizaciones producen una suerte de chivos expiatorios, que son los que, mediante los cuales resolvemos de una manera momentánea, en realidad no se resuelve nada, castigándolos. La justicia intenta resolver y aplica su poder punitivo en los momentos en donde se hace de modo explícito, se dan a luz estas desigualdades que intentan dejar de ser desigualdades. Y empiezan a surgir ciertos chivos expiatorios que pueden hacer los movimientos trabajadores desocupados, el conocido movimiento piquetero, pueblos originarios, trabajadores ocupados sindicalizados, frente a otras protestas que quizás utilizando el mismo método, pero con otros objetivos y representando otras identidades, sí las vemos como legítimas y como correctas. Esto lo que nos habla en realidad es de la aportación de ciertas identidades e ideologías que llevan esos sujetos, en realidad, en esa protesta. Portadores que son triunfadores y otros portadores que han sido derrotados. Que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en el hospital no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, eso no pretenden que no lo tengamos. Si en lugar de ejercer el poder punitivo y expulsar del sistema al niño que rompió el vidrio del club, se hubiera intentado reparar el daño, tal vez ahora no estarían arrestándolo. Y si en lugar de arrestar a los que cometen delitos menores, encontráramos otra manera de resolver el conflicto, evitaríamos que año a año miles de jóvenes ingresen en la principal escuela del delito, que son las prisiones. No se trata de que vamos a abolir el poder punitivo. El poder punitivo no se va a abolir. Pero se trata de comprenderlo, de tener claro que desde Roma, desde antes, el poder punitivo sirve para verticalizar las sociedades. Esa es la función sustancial que cumple. Verticalizar y concentrar el poder de los que están arriba, de los hegemónicos. Entonces, de lo que se trata sí es de reducirlo, de contenerlo para que sirva para algo que pueda ser útil, pero que no sirva para una masacre.